Bienvenidos a un nuevo programa aquí en TLV1, Crisis y conflictos del siglo XX, con aquí los colegas y amigos, Héctor Giuliano, Raúl Canicova, y ahora ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en el oeste. Claro, nuestra idea es la siguiente. Habíamos terminado el capítulo de la caída de Berlín y por ende el del Tercer Reich, de lo cual todavía nos falta hablar un poco. En el programa pasado vimos los teatros de operaciones paralelos, porque mientras caía Berlín se estaban produciendo hechos gravísimos en la Europa central, por eso vimos la campaña de Eslovaquia, Bohemia, Moravia, Hungría que habíamos terminado, Austria con Viena y Balcanes. Hicimos un panorama lo más apretado posible. Hoy le queremos dedicar un capítulo, el programa completo, a la caída de Italia y sus circunstancias. ¿Por qué? Porque Italia fue el principal aliado de Alemania y el fundamental aliado en Europa, y la caída de Italia tiene en realidad muchísimas connotaciones, pero a mi juicio tiene tres aspectos fundamentales a analizar. El aspecto militar, es decir, la campaña que fue producto del desembarco aliado en la península. La segunda es el aspecto político, porque esto dio lugar a una guerra civil, y esa fue la verdadera tragedia que en el año 40, entre el 43 y 45 se desarrolló una terrible guerra civil italiana y se constituyó al norte la República Social Italiana, que es digna de estudiarse por sus características. Y la tercera parte, que probablemente le dediquemos poco, es la parte geopolítica, porque ya Italia desde ese momento dejó de tener un rol geopolítico en el Mediterráneo, que no lo recuperó más. Había perdido el imperio, después fue replegándose en el norte de África, después Sicilia. Entonces, para recapitular muy brevemente los puntos vistos, hay que tener presente algunos hechos y fechas clave. Los anglo-norteamericanos desembarcan en Sicilia en julio del 43, creo el 10 de julio. Durante 2 meses luchan en la península, en la isla. Siempre la línea de acción militar era los ingleses por el lado del Adriático, los norteamericanos por el lado del Tirreno, ¿no? Se lucha durante 2 meses y a principios de septiembre dan el salto al continente. ¿Qué había pasado? El ejército italiano prácticamente en su mayoría defeccionó con la caída. Que estás hablando de 2 años atrás. Esto ya lo hemos contado otras veces, sí. Estamos hablando de septiembre del 43. Sí, por eso, julio del 43. 2 años para atrás. Julio del 43. La lucha en Sicilia dura unos 2 meses y a principios de septiembre los anglo-norteamericanos cruzan el estrecho de Messina, es decir, hacen los sendos desembarcos en Anzio y Tarento. Y después el desembarco en Anzio y Nettuno. Entonces, cae Montecassino y ahí se divide Italia No, en dos. todavía no llegamos, sí, después, iba a seguir los pasos elementales, que son, al producirse el desembarco y luego la defección del gobierno del ejército italiano, quienes resisten son los alemanes. El ejército italiano entra en crisis, entra en disolución, se produce una crisis política, que después lo vamos a ver cuando hablemos de la crisis política en el segundo bloque. El 25 de julio se reúne el Consejo del Gran Fallo, que destituye a Mussolini. Al día siguiente el rey lo detiene, después va a ser liberado por los alemanes, pero con esa crisis militar y política los anglo-norteamericanos empiezan a remontar la península con muchas dificultades, pese a su superioridad en cantidad de medios. Y los alemanes habían constituido la llamada línea Gustavo, al sur de Roma, cruzando la península, haciendo distintas variantes según los valles, y ahí se resiste hasta mediados de mayo del 44, o sea, un año, cuyo culminación es la caída de Montecassino, que era el punto geoestratégico clave de allí. Hasta ahí habíamos llegado.
¿Qué quiere decir? Que después de eso los alemanes en realidad no sufren una derrota, porque los anglo-norteamericanos estaban teniendo más pérdidas que los alemanes, pero con la desproporción que ya hemos hablado muchas veces, que los alemanes con inferioridad de medio no podían reponer sus pérdidas y estaban muy comprometidos cada vez más en el frente ruso. Por eso decía yo, quería señalar yo, en mi opinión, todo esto, sí, es el antecedente remoto, porque cuando Italia queda dividida en dos, de hecho queda dividida en dos después de Monte Cassino, la toma de Roma, sí, cuando los angloamericanos toman Roma, se consolida de Roma para el sur, evidentemente queda todo consolidado, y empieza la etapa del norte, habría que dividirla en dos partes. Y la etapa del norte no tiene, a mi modesto entender, no sé qué ustedes opinan, no tiene ni la misma estrategia ni la misma intención política, hablo de los aliados, no tiene ni la misma estrategia ni la misma intención política que la primera, porque la primera tenían que asegurarse el pie en el continente. La segunda etapa es una etapa ya especulativa, en la cual es entretener en lo posible. Saben que tienen la superioridad aérea, es absoluta, ya no es que es parcial, es absoluta. El cielo de Italia es de los aliados y pueden llegar a Alemania y volver sin ningún problema. No hay Luftwaffe en Italia. Pero sí en intención de esta segunda etapa, que en eso está, lo piensa Clark, lo piensa Alexander, el comandante supremo, y bueno, Montgomery se lo sacan del frente, lo manda a Normandía. Normandía pasa a ser el frente principal. Pero el de Italia es muy importante, a mi modesto entender, porque lo que es retener tropas alemanas para que la crisis del frente ruso no se pueda conjurar, porque hay 500.000 hombres en Italia. Sería largo y mejor no confundir a los espectadores, pero es ambivalente eso, sí, claro, porque justamente el frente de Italia fue usado por los aliados para distraer tropas alemanas del frente ruso. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Yo entendí que vos decías al revés, que era... No, voy a decir al revés. ¿Qué dije? Por eso es que querían cambiar. Lo que pasa, entretener las tropas alemanas que además, para retirarlas del frente como la ruso. Geografía siempre es desfavorable, porque nunca se invade un cono desde abajo. No, se invade por entonces, los aliados mismos ralentizaron, porque el avance fue muy lento. Incluso había un afiche alemán que era un caracol con los cuernitos, eran las dos banderas, la inglesa y la norteamericana. Pero a ellos no le importaba, porque en el fondo toda la carne estaba puesta en el asador de Normandía. Eso está bien, lo hemos expresado de forma diferente, pero el balance de esto es el siguiente. Efectivamente, la campaña de Italia fue una demora, un ganar tiempo por parte de los alemanes, en el sentido de que le obstaculizaban el avance aliado. Y por los aliados, que lo usaban como desgaste y también como argumento, como excusa ante Stalin, diciéndole que si bien ellos estaban demorando un poco el operativo del Frente del Oeste, pero estaban empeñados en realidad. ¿Ustedes creen que Stalin se la creía? Yo no. No, hasta por ahí nomás, porque Stalin no, hasta por ahí nomás, porque cuando fue el desembarco de julio, era ofensiva de Kursk y Hitler tiene que detener. Tuvieron que sacar divisiones. Claro, fue al revés. La ofensiva de Kursk, una de las principales razones por las cuales Hitler tuvo que frenar la insistencia en la ofensiva fue el desembarco militar. Las tres primeras divisiones Waffen-SS, sacó el Leibstandarte y lo pasó a Italia, terminó el Leibstandarte, se fue de Kursk a Firenze, de manera tal que lo sacó del frente, y de eso se perdió Kursk, de manera tal que eso sí, pero esa es la primera etapa. En la segunda etapa, ya después Stalin empieza a sospechar que hay una intención, pero a él le conviene porque si no le mandan, si la tropa alemana que está en Italia no está en el frente ruso, le hace un favor a Stalin, pero Stalin percibe que hay una segunda intención, no sé si en los aliados, evidentemente Churchill, una segunda intención, y entonces él también les pone una duda, una segunda intención, el Ejército Rojo impulsando, empujando por atrás, por las espaldas, a los partisanos de Tito para la toma de Trieste, y una amenaza que no se cumplió, por supuesto, una amenaza
de entrar por la Venezia Giulia y agarrar Sí, todo sí. el Piamonte y la Lombardía y seguir hasta Génova. Y bueno, Ojo que... los movimientos británicos estaban sumamente preocupados por eso el Pero por problema de los británicos al frente, porque Ya. era el entente que hemos hablado. Pero como lo vas a tratar en la parte política... Todas las las conferencias bilaterales entre Churchill y Stalin por hegemonía local, mientras en la macroalianza Roosevelt-Stalin iba por toda la parte continental, estaba Además, en una los categoría... norteamericanos que nunca fueron con gusto a la campaña de Italia, Claro. después de Normandía prácticamente cesan el apoyo a los ingleses y se transforma eso realmente en un frente secundario, pero que aferraba algunas unidades alemanas muy buenas, y eso era suficiente en la estrategia global. Inclusive empezó una especie, ¿cómo decirlo? Porque estas cosas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Una especie de simpatía de los norteamericanos, no a los alemanes, pero sí a los italianos. Sí a los italianos. Primero por algún vínculo de sangre, mandaron muchos soldados con apellido italiano, norteamericano pero de origen italiano, y por eso ese ralentizamiento. Después tenemos que hablar de otro problema, que es la Iglesia Católica, que es una de las 3 piezas fundamentales en las negociaciones posteriores. No mezclemos el aspecto Y en el militar freno y militar. político. El aspecto militar fue el siguiente, que caído Monte Cassino, 18 de mayo creo que fue, Sí. 18 de mayo, Monte Cassino, que era la pieza central de la línea Gustavo, Sí. los alemanes se repliegan lo más ordenadamente 4 de junio cae posible. El 4 de junio entra Clark en Roma, pero ahí es donde constituyen la famosa línea gótica, que el artífice de eso fue el mariscal Kesselring, que era el comandante en jefe alemán de las fuerzas de Italia, con un diseño muy inteligente tomado a través de valles, buenos ríos, puentes, en fin, una verdadera combinación infernal para quien quisiese atacar, y que es el que resiste hasta el fin de la guerra, cuando se derrumba en abril del año 45 el frente alemán. Por lo mismo que decía Horacio, Sí. porque en la geografía italiana, si vos mirás la geografía italiana, decís la mejor estrategia la que usó Kesselring. Usó la realidad como estrategia. La geografía italiana tiene ese problema. Italia es un país que hay que atacarlo por agua, no por tierra. Avanzar por tierra es... Sí. En fin. Bueno, de hecho los norteamericanos lo intentaron porque después Túnez, desembarco vino el frustrado desembarco al norte para tratar de desembarcar al norte de la línea Gustavo. Exactamente. Pero de todas maneras, yendo al tema de la línea gótica, que después pasó a llamarse línea verde, el mismo Kesselring le cambió el nombre, pero iba desde el mar de Liguria a la altura de la Spezia, recorriendo y dejando al norte las principales ciudades de Italia, que era Bolonia en primer lugar y también Ferrara, y cruzando, utilizando, no era una línea recta, sino la sinuosidad de los Apeninos, iba hasta el Adriático a la altura de Rávena aproximadamente, es decir, más al sur de Ravenna, en realidad. Todo Ravenna era la parte norte. El norte. Claro, por ejemplo, las ciudades como Florencia, Rimini, Livorno y Rímini quedan del lado pro-aliado. Pero de todas maneras, esa línea fue un freno en el cual se estrellaron sucesivos ataques. Los que más embistieron contra eso eran los ingleses. Los ingleses fueron los que dirigieron varias ofensivas, tuvieron distintos nombres, con idea de romper la línea gótica y irrumpir en la llanura del Po, donde ya después entonces tenía el camino allanado hacia el norte de Italia, porque el gobierno de Mussolini se había establecido en Milano, y en consecuencia a perforar esa línea ya sería la caída. Ahora, ahí hay mucho interesante que se puede analizar sobre las técnicas, más que nada las tácticas locales que se utilizaron. Ya las hablamos cuando hablamos de la línea Gustavo, pero se repitieron con más peligrosidad para los aliados en la línea gótica. Ahora, lo que vos decís, efectivamente, la falta de apoyo aéreo,
Absoluto, ojo, Sí, no parcial, los absoluto. norteamericanos estaban bombardeando impunemente ciudades italianas que no tenían ni defensa antiaérea, ni refugios. No solo Sí. las ciudades italianas, Sí. las ciudades austríacas y alemanas lo hacían, pasaban sobre el territorio italiano Sí, como sí. si no existiera, y también sobre Austria. Por eso No había- se vivía negociando. Hay que porque nosotros, como claro, estamos contando cosas que suceden al mismo tiempo, pero en escenarios distintos, sí. no te olvides que lo poco que quedaba en términos relativos de la Luftwaffe estaba defendiendo esencialmente al territorio alemán, que estaba Sí, bombardeado de día y sí, noche. sí, sí. Entonces, eso y la reserva para ver si los podían frenar después de Normandía. Por eso pasa sin pena ni gloria la toma de Roma, 4 de junio, y el 6 de junio se desembarco en Normandía. Para decepción del general Clark. Claro, exacto, para decepción de General Clark. Pero además, lo poco que había de Luftwaffe era frenar el frente del este. Había Eran los bomberos voluntarios. había una fuerza aérea Era una- republicana con era aparatos bombero. alemanes, con algunos haces, pero era muy mínimo son para pocos. defender la zona de Milán, la zona industrial. Era muy poco. Era muy poco. Es muy poco. Ahora, Ese es el problema. habría, para redondear el plano que era un poco político también, pero también militar, la acción de los partisanos, de los Claro, guerrilleros. sí. Porque es claro, ahí se presentó un problema clave, que es lo siguiente: cuando se constituye en el norte con Mussolini la República Social Italiana, se ordena, creo que fue en septiembre del 44, la leva. Y yo eso lo sé hasta por testimonios de vía familiar, ¿no? Que mucha gente, el ciudadano corriente, se encontró en la disyuntiva. O lo incorporaban a la Guardia Nacional Republicana, que era la proforma de la reconstitución del ejército italiano, porque el ejército italiano se autodisuelve, se disuelve con la rendición de Cassibile en septiembre del 43, ¿Sí? que la firma el gobierno del rey, con Badoglio y con el Castellano y todo, por la cual Italia entrega su flota, desarma su ejército y lo único que mantiene son las fuerzas de policía y carabineros, pero el sur deja de tener fuerzas propias. Lo cual es sustituido o suplido por un incremento de la acción partisana, aunque como en todos los lugares, la lucha partisana fue también inflada un poco, magnificada, incluso en cuanto a su número, ¿no? Porque primero se hablaba de 400, 500.000 y parece que no consta que hayan estado en el terrorismo de la guerrilla 200.000. En mi modesta opinión, la lucha partisana o antipartisana, digamos lo mismo, la lucha partisana no es más que unas tropas de auxilio de alta sospecha para los aliados que dicen hay que usar a esta gente como carne de cañón y para provocarles problemas atrás, como están haciendo los rusos, como hacen los rusos. Eso pensaron los angloamericanos y dijeron hay que usarlos así, pero esta gente es peligrosa, pero su número es exiguo. Sí. Su número es exiguo y la preparación militar que tienen es mala, porque seamos sinceros, los partisanos, más allá de su voluntad, de todo lo que quieras, militarmente son malos, por eso solo pueden hacer emboscadas. Y eran una mezcolanza política, aparte que se mataban Exactamente, entre eran ellos. comunistas, socialistas, Demócratas liberales cristianos. y demócratas cristianos en los grandes trazos, y después lo que ellos llaman radicales, que no son los radicales de acá, no tienen nada que ver, sino que es una forma de socialismo libertario. Pero importante, cumplían funcionalmente una tarea muy perversa que ya lo había diseñado la OSS, el Organismo de Operaciones Especiales de Londres, que era lo mismo que en Francia, en todos lados, que la Provocar el resistencia atentado provocara con para sus la atentados represalia. represalias que motivaran La galvanización desasosiego popular. de Que la coincide con la teoría marxista de exacerbación Exacto. de los opuestos. Porque la mente operativa es marxista. Porque uno dice, no, estaba el príncipe, ¿te acordás de Bellini del Estele? Bueno, el príncipe Bellini del Estele era decorar el muñequito de la torta. Es decir, era el muñequito de la torta. El movimiento partisano eran socialistas y comunistas. Es más, el nervio era eso. los comunistas entregaron a los partisanos blancos Sí. valonianos. Después del atentado de Villa Rasela, son los blancos los que van al 10 por 1 de acuerdo, ¿no? Claro, Sí. No se presentan ellos. pero- Y había habido redadas donde estaban los partisanos blancos. Pero eso va a continuar en el próximo programa. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos entonces, y no hay que olvidar la última batalla en Italia y paralela a la de Berlín, una última batalla que es la de Bolonia, si se puede llamar así. Ustedes saben que combate forma parte de la batalla, combate no influye en el desarrollo de una guerra, batalla es algo que influye a favor o en contra de alguno de los bandos. Batalla de Stalingrado, combate es la fábrica Octubre Rojo. Sí. En este caso es la batalla de Bolonia. Sí, sí. Claro, nuestros viejos amigos, el general Clark con el quinto ejército, el mariscal Alexander, que era comandante en jefe, con el octavo británico, llegan a Bolonia y dicen, acá hay que hacer algo porque hay que irrumpir en el Po. Está la guerra, está terminando, los alemanes están en retirada, están en mucha inferioridad de condiciones, pero por el mando alemán dicen, bueno, Bolonia es un nudo especial y bueno, hay que hacer alguna defensa. Y había un par de divisiones buenas, ¿no? Claro, porque ahí lo ligás vos al tema del Valle del Po. No te olvides el discurso del 14 de diciembre del 44 de Mussolini, que Mussolini sabe que si pierden el Valle del Po ya está perdida la guerra, Claro. ni siquiera para una negociación. Vogliamo difendere con le unghie i denti la Valle del Po. Claro. La verdad de eso, ¿no? Hay un Finalmente general Italia así Heydrich, nada que ver con con Heydrich Reinhardt. No, Este el es Heydrich de los paracaidistas. de los paracaidistas. La primera y cuarta Bruno paracaidista, lo que Heydrich, quedaba se de llamaba, ellos, bueno. la 26 Panzer, algunas unidades muy disminuidas, pero que podían hacer una defensa. Heydrich era el comandante de la primera división de paracaidistas, la Hermann Göring. Claro. Hermann Göring, sí. ¿Qué pasa? En realidad la fuerza de ataque principal que venía de Montecassino por entusiasmo, por veteranos, era el segundo cuerpo de ejército polaco, segundo cuerpo polaco, del general Anders, que en ese momento, justo antes de atacar Bolonia, se enteran por Yalta, por el acuerdo, de que parte de la Polonia oriental va a ser entregada Le iban a la Unión entregar Soviética. la línea Curzon. Y Anders lo dice en su memoria, ¿sabías? Es muy triste la memoria del general Anderson. Anders dice, ¿cómo no tenía palabras para hablar a mis hombres? Acababan de entregar mi patria, yo tenía que mandarlos al frente, engañados. Y se enteraron, corrió como reguero de 3 pólvora. y quinta de Se infantería enteraron. y una brigada blindada que acompañaba a la brigada blindada sudafricana, se niegan. Anders dice, no, bueno, yo retiro a mi gente, hasta acá hemos llegado. Y Churchill le dice, bueno, después de todo, textual, los polacos ya no son necesarios. Vos sabés que qué Churchill bárbaro, sí. tiene 2 o 3 perlas despectivas contra los polacos, sobre todo, primero, cuando no solamente dejó que encubrió la masacre de Katyn, sino cuando lo manda a matar al general Sikorsky, que lo mataron los británicos cuando el avión hace escala en Gibraltar, en el 41, que Sikorsky iba para Londres para delatar de que los rusos habían sido los responsables
de la masacre de Katyn, eso a principios del 43, creo que fue mayo, junio lo descubrieron. Después de Casablanca, todo. Y sospechosamente el avión cae y muere. Bueno, entonces Anders quiere retirarse y le piden por favor, Clark y Alexander, que se quede, porque no tienen con qué reemplazar esas tropas que eran buenas, fogueadas. Y las mandan al frente, al centro de Boronia, mientras ellos protegen los flancos de la ciudad. Estoicamente los polacos hacen su último sacrificio y después de que se retiran los alemanes, es una defensa más bien simbólica, y ahí entonces sí son dejados de lado definitivamente. Muy raras, muy raras. Incluso mataron por fuego amigo 38 polacos los norteamericanos. Los polacos, sí, no, pero además sabés que hubo, como los alemanes, por más que supieran eso, igual tomaban prisioneros. Y muchos de los prisioneros polacos, muchos de los prisioneros polacos que cayeron en manos alemanas ahí en Bolonia, se pasaron de bando. Porque se enteraron, se corrió la noticia que se quiso ocultar. Se ve que Anders se la contó a uno y corrió como reguero de pólvora. Los polacos en Bolonia se enteraron que su patria estaba entregada a los soviets. Se enteraron ahí. Y por eso fue esa reacción. Ahora te podrás imaginar el tipo que estaba enfrentando su vida al lado de los comunistas cuando su patria estaba ya entregada. Bueno, por eso muchos se pasaron. No, se pasaron. Hay una cosa insólita. Tipos que se pasaron en ese momento. Los alemanes es una cosa increíble. Polacos. Sí, la decepción. Los prisioneros. Ahora, el 22 de abril los Gurkhas llegan al Po, pero ya el 29 se rinde Alemania. Así que no. Ahora, la ofensiva de Bolonia fue noviembre-diciembre del 44. No, Bolonia, la batalla 21 de abril del 45. Esa fue la del 45. Por eso es paralela a Berlín. Son las dos batallas. Abril del 45, sí. Ahora, la última gran batalla en Italia, en realidad es esa, no hay... Sí. Ahora, si quieren, vamos apretadamente al tema político, porque... Está todo mezclado, porque este tema de los polacos es muy político. No, esto es importante. Aparte, desconocía los detalles esos de la actitud de Anders. Las memorias de Anders son realmente para decirlo rápido, tristes. para decirlo en una frase, el problema político opaca el tema militar, porque el tema militar ya está resuelto. Entonces es el tema político el que empieza a tallar. Sin capítulo final es recomendable las memorias del general Anders porque es una lágrima del principio al fin. Su cautiverio en los Google. Ahora, yendo a la parte política que se desarrollaba paralelamente, en simbiosis con la parte militar, ¿no? Porque obviamente interactuaban. La caída de Mussolini implicó que lo detuvieran los alemanes con la operación en el Gran Sasso del comando de Otto Skorzeny, lo liberan. Eso fue a los pocos días creo que fue el 15 de septiembre, o sea, la rendición del gobierno Badoglio a los aliados fue, creo que, el 9 de septiembre. Se dio a conocer el 9 de septiembre. Y el 15 estaba liberado el Duce. Había sido firmado el 3, se mantuvo, los norteamericanos imprudentemente lo delataron el día 9 y eso trajo la reacción alemana de desarme de las fuerzas italianas, etc. Pero Mussolini es liberado el día 15 de septiembre. Sí. Lo llevan, así como lo rescataron, lo llevan a Alemania, se entrevista con Hitler y lo mandan de vuelta. Ya de ahí al fin de la guerra, el rol de Mussolini queda totalmente condicionado por los alemanes, no por cautiverio, sino por dependencia fáctica, no podía hacer otra cosa. Exactamente. Además te digo, el rescate es in extremis. Unos días más y no lo podían rescatar porque lo hubieran sacado de allí y lo llevaban al sur. Sí, eso estaba es un milagro que haya estado en ¿cómo se llama? El Gran Sasso. El Gran Sasso, a 100 kilómetros de Roma, pues son 90 kilómetros de Roma. Skorzeny, el libro apasionante de Misiones Secretas, él narra en detalle cómo era que iban siguiendo, porque a Mussolini lo estaban trasladando de un lado a otro. Pero es muy extraño, ¿por qué lo dejan a 90 kilómetros, en los Abruzos, a 90 kilómetros de Roma, donde vos llegás en 2 horas, como camino de montaña, a 90 kilómetros de Roma, cuando lo podían haber trasladado a Bari, porque había proyectos, varios, Palermo, nos metían en varios Palermo, ¿y quién iba a buscar allí? Es muy extraño eso, y yo creo que es, ¿sabés por qué creo que es eso?
porque había algunos que estaban acá, pero en realidad estaban acá, y algunos que estaban, en lo típico, los italianos, este que está con el Claro, otro. sí, Y sí. un caso concreto, ¿querés un caso más concreto? El general Conde Caballero. Caballero es el que resiste en Túnez, con los restos del Afrika Korps, Segundo de- con von Arnim, ¿no es así? Y le propone a von Arnim un holocausto, y dice, de acá hasta el último cartucho. Caballero cae prisionero finalmente, con mucha honra y demás, cruz de caballero, porque Caballero tenía la cruz de Hablaba caballero. perfectamente alemán. Hablaba perfectamente alemán. Había sido el Era segundo fascista. de Rommel. Era fascista, pero era fascista. Claro, tenía doble fondo. Algunos eran fascistas y en el doble fondo eran monárquicos. Y otros eran monárquicos y en el doble fondo eran... ¿Cómo lo son los italianos? Son esto, pero son lo contrario, porque le conviene según las circunstancias. Esto pasó. Y ¿cómo termina Caballero? Termina como jefe de Estado Mayor con Badoglio. Es increíble. ¿A cuánto de haber caído prisionero? A 5 meses o 6 meses de haber caído prisionero. Es muy extraño. Sí, sería muy Es amplio, muy muy complejo. Pero no lo digo para mostrar la complejidad del tema. Pero hay que entender y hay que recapitular esto. No nos olvidemos que en el sur la monarquía no constituía un gobierno con autoridad. Era un mero aglutinante, era como el por coso eso, que le pone uno a la gelatina. No había todo. Aglutinante. Del lado norteamericano venía la alianza con la mafia institucional que controlaba toda la economía y el mercado negro del sur de Italia. Por el lado británico, el juego de la masonería, sobre todo con grandes capos, que explicaría a mi juicio, esto es subjetivo, explicaría a mi juicio por qué estaban en duda con Mussolini, porque la Italia era fascista y había estado 20 años gobernada por Mussolini. Exacto. Y en consecuencia quedaba siempre la posibilidad de que Mussolini pudiese arbitrar la situación. Sí. Ahora, los alemanes lo liberan, lo llevan a Berlín, vuelve con la idea y el mandato de crear una república, la República Social Italiana, que se constituye creo que a fines de septiembre, a los pocos días. Sí, todo muy rápido. Se formaliza rápidamente en octubre, en noviembre se produce un importante el Congreso en Verona, donde hay un vuelco tanto político como ideológico del fascismo, ¿no? En cuanto a que el partido fascista republicano se reorganiza, entra a jugar allí, bueno, el titular del partido fascista era Pavolini, pero entra a jugar como ideólogo Nicola Bombacci, que venía del Partido Comunista. Primero había sido socialista, comunista y después... Claro. Y entonces el programa de Verona, que se elabora en noviembre, era un programa de tinte muy socialista, tanto así. El doctor Gaio Gradenigo me comentaba, y creo que lo escribió también él en su libro Mussolini, 50 años de historia de Italia, que editó acá en Buenos Aires. El doctor Gaio Gradenigo fue un investigador y además capitán del ejército italiano, vivió los hechos. Sí, fue capitán del ejército italiano. Sí, él había sido oficial durante la guerra y después de la guerra. Capitán de Alpino fue, capitán de Alpinos. Sí, y combatió en Yugoslavia, en Sara estaba. Ahora, Yugoslavia. Mussolini, Gradenigo decía así coloquialmente, lo que pasa, dice que con el Congreso de Verona, dice, nos avasalló desde el punto de vista fascista, dice, el ala izquierda. Dice, el ala izquierda fue porque en efecto se aprobaron reformas que en realidad fueron precursoras. Por ejemplo, el programa de Verona fue el que inaugura la idea de autogestión de empresas, de lo que se llamó socialización de la economía. Sí. Preveía la nacionalización de empresas, cosa que no gustaba a los grandes grupos industriales y no gustaba a los alemanes, pero por distintas razones. Por distintas razones, Los industriales italianos, lógicamente, porque veían peligrar el control de sus empresas. No era expropiación, no era estatización, pero era participación en el directorio. Fíjense que los pancitos que mojaban en otros lados. A 50 años, estas ideas ahora son aceptadas. La idea de que se participe en ese momento era otro aporte revolucionario. A ver, vos que sos economista, te hago esta pregunta. Sí. A ver si yo me equivoco en esto, porque toco acá de oído, no toco con música. Quiero decir, la
Y la industria, esta fascistización de los primeros fasci, o sea, esta socialización de la industria, en el modelo italiano. ¿Y por qué las quejas de los empresarios? Porque los empresarios italianos siempre fueron, o trataron de ser, o no se preocuparon por no serlo, internacionalistas, la Fiat, etcétera. Y si podía, grandes si podía, multinacionales. exactamente. En cambio los alemanes no, porque la Krupp no era, aunque fuera una super empresa, seguía siendo una empresa nacional. Y aunque tuviera su pero volvía. Después de la guerra es otra historia, yo hablo antes. Separar siempre nacionalización de estatización. Exactamente. Yo decía que cuando se da a conocer el manifiesto del programa de Verona de noviembre del 43, se avanza con estas ideas de autogestión, participación obrera en los directorios, corporativismo institucional, que ya se afianzaba. O sea, se avanza en temas económicos y sociales realmente muy progresistas para ese momento, que tenían también un aspecto táctico, que captaba a muchos socialistas que estaban ahí. Había otro, claro, agregarle el problema de la circunstancia, del momento, la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Los comunistas, los partisanos. Vos con eso le pegabas en la línea de flotación a los tipos que estaban hablando de la autogestión obrera y decían, mira, ¿qué autogestión obrera me estás hablando si la está haciendo el gobierno? Pero la burla, aunque se sabe que no era una adhesión política, ¿no? Pero los comunistas formaban parte de todo un gobierno monárquico, porque mantenían el gobierno del sur que sostenía la monarquía bajo la hegemonía anglo-norteamericana. Pero, para redondear, porque de esto habría mucho para hablar. Y en educación una amplia libertad de cátedra hubo en la República Social. Exacto, eso fue notable. Estaba después cuando hablemos de la muerte de Mussolini, de este hombre, ahora me voy a acordar el nombre, que era ministro de Educación, efectivamente, y fue un hombre muy respetado, que después le respetaron la vida a sus colegas propios, porque él creo que ni era afiliado fascista, pero tenía una fidelidad absoluta a Mussolini. Gemini, ahora lo voy a... Germini o algo así, sí, ya sé. Bueno, ahora lo tengo que ver. Pero ¿qué ocurre? Este hombre, que después tuvo un papel muy importante porque habría sido el depositario de las copias del carteo secreto entre Mussolini y Churchill. Pero dejando de lado eso. Fue fusilado en Dongo, Germini. No, murió en circunstancias sospechosas. No es pero ahora me voy a acordar. Me anoto cosas y las tengo. Germasino es el que murió en Dongo, ahí está, me confundo. Vigini. Carlo Vigini. Había sido ministro de Educación nombrado de Mussolini, pero él fue uno de los fieles a Mussolini en la reunión del Gran Fallo del 25 de julio que lo destituye. Él fue uno de los que lo defendió. Mientras que en cambio los 11 que votaron, o vos 12 que votaron en contra, fueron condenados. Se hizo el proceso de Verona en enero del 44, donde a los que capturaron los sometieron a juicio. La mayoría se habían escapado y en realidad los que procesaron fueron a 5, entre ellos Galeazzo Ciano, que era ministro de Relaciones Exteriores y yerno de Mussolini, casado con la hija mayor, Eda, y que pese al último esfuerzo que hizo Eda con el padre, no pudo evitar que se lo fusile. Era una exigencia alemana porque sobre Ciano pesaban en realidad sospechas de traición al eje, ¿no? Pero eso ya era un campo más... No, además después, cuando vos lees la memoria de Churchill, la historia de la Segunda Guerra, que son las memorias de Churchill, Churchill publica la carta que le manda Galeazzo Ciano, el conde Ciano, le manda una carta diciendo que él tenía razón respecto a su suegro, lo ataca a su suegro, es muy grave. Y bueno, es muy grave, haber votado la destitución del suegro ya fue. Sí, pero podría ser una manganeta, como decimos vulgarmente acá, una maniobra política, pero lo cierto es que
ahí directamente habla mal de su suegro, habla muy mal de su suegro en esa carta a Churchill, que está publicada porque está en la él la pone, yo creo que Churchill la pone a propósito, ¿no? Sí. Creo que la pone a propósito para decir el entorno corrupto que tenía Mussolini. Ahora, lo cual es parte cierto, ¿no? claro, habría Claro, mucho sí. para hablar de la República Social, porque en realidad fue una segunda, en las postrimerías del fascismo, dio ese signo de vitalidad, de revitalización que se producía a nivel político y doctrinario, en un momento crítico donde ya la Italia no podía responder, y que para mí deja sentado una regla, llamémosle regla de Giuliano, perdón por la inmodestia, que yo le hablaba con el profesor de Maillet, que las ideas, el fascismo europeo en sus distintas variantes, no tuvo, a diferencia de otras ideologías, un ciclo de vida de apogeo y decadencia, porque la guerra frustró el proceso de desarrollo político ideológico. Obviamente, claro. Por lo cual mantuvo su vitalidad ideológica, de la cual, entre otros, el general Perón tomó mucho. Evidentemente. Porque toda la reforma laboral... Él tiene un artículo sobre el vitalismo, ¿no? En el fascismo, en Francia y demás. Lo hace en Francia, pero el vitalismo De Felice fascista. lo sostiene, me lo dijo personalmente, que muy probablemente sin la guerra el fascismo europeo en general hubiera seguido avanzando. En el caso italiano dice que el fracaso ha sido porque no logró una fascistización en la educación lo suficientemente grande. Nunca dejó de haber resabios monárquicos y liberales muy profundos en la sociedad italiana, a pesar de la cantidad Por de años eso, transcurridos. Y después el tema de guerra civil, que si querés lo decimos ahora, si no en el próximo bloque, Sí, pues, vamos al lo que próximo provocó la ruptura interna y al mismo tiempo por qué se resistió hasta el final en un núcleo muy chico, ¿no? Pero ahora lo vamos al Un próximo bloque, detalle creo. que hasta me llamó la atención. ¿Por qué? La idea de una tercera posición estaba discutida en el proceso de Verona, que se dice o se intuye que el general Perón tomó también la idea de una tercera posición porque diferenciaba bien ideológicamente la diferencia del fascismo. Lo sostiene Perón en los cursos con Einaudi, donde se hablaba de una tercera posición, el fascismo como tercera posición, no muy ajeno a lo que la Iglesia misma decía de la tercera vía. Que en realidad una tercera posición, tercera vía, que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia. Sí, por supuesto, porque la doctrina de la Iglesia es anterior y es la que influye sobre el fascismo, y al influir sobre el fascismo, influye sobre todos los movimientos nacionales, porque el nacionalsocialismo es posterior, la falange es posterior, el que da el puntapié inicial. Por eso yo una vez dije en una conferencia que el nacimiento de la tercera posición política internacional que defendió el peronismo, esa bandera, nació el 28 de octubre de 1922 en Roma, con la marcha de Roma. De hecho, esto no es un problema ideológico, es un hecho. Los cursos son hechos. de Einaudi, al cual asistió Perón, la información lo recabó Alfredo Mason, un colega, en su libro sobre las raíces, digamos, filosóficas del pensamiento peronista, donde lo demuestra, ¿no? Está demostrado, es un hecho eso. Bueno, pasamos al entonces, es claro, la finalidad de esto fue dar una hipersíntesis de que la división política que se produjo en Italia, que fue la sangría de la guerra civil, porque la acción de la resistencia fue cruel y las represalias estuvieron a la altura de las brutalidades que se cometían. Así que hacer un inventario... Una historia brutal, dice Richard Lang, la guerra en Italia. Sí, el libro de Una Pisano. guerra paralela. El libro de Pisano, Sangre llama Y últimamente sangre. Gianpaolo Panza ha hecho libros El sangue dei vinti y otros muy interesantes también. Bueno, ya del viejo libro de Pisano, Sangue que ama el sangue. Por eso, Bueno, continuamos con el tema en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Continuamos ahora entonces con la última etapa. Tratemos de, si podemos, de concentrar en este bloque las circunstancias finales de los últimos días de abril, donde se produce el desenlace de la guerra y incluido como punto clave el asesinato de Mussolini y los jerarcas fascistas. Yo lo único que diría preliminarmente es que ya la suerte estaba echada, ya no se podía esperar ninguna posibilidad de auxilio, ya Berlín estaba sitiada, tanto es así que Mussolini es capturado el día 27 de abril, ¿no? y asesinado al día siguiente. Sí. No, asesinado el 28. Sí, 28, sí, asesinado el 28. Y ese día fue el anteúltimo día de Hitler, así que ya no había esperanza militar. ¿Y qué estaba ocurriendo? Las tropas alemanas, dentro de las unidades, lo más ordenadamente posible, se estaban replegando hacia Austria, a través del Brennero, del paso del Brennero, y para eso negociaban con los grupos partisanos que eran por ahí menores en número y en potencia de fuego, pero ocupaban lugares estratégicos en los valles, en las montañas, y los hackeaban, y entonces detenían una columna, y parece que la modalidad era que se llevaban horas y horas de negociación para que dejen pasar a las tropas alemanas en retirada, porque si no iban a pasar a la fuerza. Claro, eso que estás señalando, que es verdad, sucedió a partir del 20 de abril, no antes. Es decir, no es antes, ellos empiezan cuando se tiran... las postrimerías de la guerra, cuando ya es desfondada la línea... Sí, por eso estamos hablando de abril. Estamos hablando de abril. Abril del 45, sí, abril del 45, cuando la línea gótica ya se... Cuando ya corre la versión, porque la versión corrió, ¿no es cierto?, de las negociaciones en Suiza, que tienen dos aspectos. Uno es eso, el paso de los alemanes. ¿Por qué? Muy fácil, porque vos lo acabas de decir. Cerrados los valles no pueden pasar las tropas. Las tropas tenían que replegarse sobre Alemania porque sabían que tenían que defender, su patria. Los aliados habían entrado los soviéticos, Berlín estaba cercada, sitiada, ya estaba en la batalla de Berlín. Obviamente había que irse. Eso era una decisión tomada ya. Ahora, por eso empezaron ese tipo de negociaciones con los partisanos de parte del mando alemán. Pero espera, porque tenían una lógica. Claro que los partisanos no podían combatir con los alemanes formalmente. Entonces, la negociación era, los dejamos... los partisanos hacían emboscadas, hacían trampas, podían volar un puente. De frente no podían combatir, pero las emboscadas las hacían. Por eso la masacre de ahí de Marzabotto, al lado de la provincia de Bolonia, la que han venido preso al mayor Walter Redel y demás, es precisamente por eso, porque hacían emboscadas. No solamente mataban fascistas los partisanos, mataban también alemanes, sobre todo si eran hombres de las Waffen-SS, sobre todo eso. Pero de todas maneras era eso. Ahora bien, ¿por qué se repliegan? Se repliegan porque la guerra se termina, porque está en peligro la patria, sea Austria como Alemania. Eso desde ya, retirarse. Y además, porque ahí está ligado al tema de las negociaciones, eso apura las negociaciones que las hicieron el comandante supremo de las SS en Italia, el general Karl Wolff. Exactamente, Wolff hizo eso. ¿A través de quién? A través de Vaticano. Se entrevistaron con Pío XII, él y su secretario, el doctor Dolman. A nivel político hubo un hecho importantísimo. El cardenal Schuster, que era arzobispo de Milán,
hace un último esfuerzo en los días 20 de abril pero eso para una posterior, entrevista. por eso, entre yo iba a llegar a Mussolini. eso, pero primero Sí. es el encuentro entre el general Wolf y, ¿cómo se llama? Y Dolman con Pío XII, porque es Pío XII el que le da la orden a Schuster, y Schuster no puede operar, es un cardenal de la Iglesia Católica, el superior de ese Papa, es decir, existe esa línea, con esa línea consiguen, con un ex agente norteamericano en Alemania, que está en esos momentos en Estados Unidos, es el intérprete de Allen Dulles, el doctor Gero von Gebernitz. Gero von Gebernitz es el que hace de enlace, pero siempre está presente el Vaticano. Por eso, eso es lo invisible, pero lo visible también, que es lo que vos ibas a señalar del cardenal Schuster, cuando se hace la reunión el 24 de julio o el 25 de julio en la Nunciatura de Milán, a la cual asiste Mussolini, por el gobierno de la República Social, y el general Cadorna por el Comité de Liberación. Pero eso, es decir, eso sucede porque interviene directamente la Iglesia Católica. Por eso hubo roces a último momento, también con la democracia cristiana, con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica actuó de esa manera, porque pienso que no podía actuar de otra manera, porque temían los católicos también, y temían ya todos, inclusive los que estaban en el sur, de un avance soviético en el norte de Italia. Que no se produjo. La posición británica que no era se esa. produjo. Pero es curioso, ¿quién le dio la orden al general Odilo Globochenko, que era el comandante de las costas del Adriático, o sea, desde Trieste hasta la Venezia Giulia? Odilo Globochenko era el comandante, tenía su sede en el castillo de Miramar, en Trieste. ¿Quién le dio la orden? Wolf, porque el superior era Wolf, o sea, el jefe de las negociaciones, que curiosamente lo hace con el permiso de Himmler, con el apoyo de Himmler y con el permiso de Hitler, que Hitler dijo, bueno, vaya y pruebe, porque lógicamente en ese momento todo tipo de negociación será bienvenida, vaya y pruebe. No es que lo estaba haciendo a espaldas del Comando Supremo, y además que lo hacía con el apoyo de Himmler, era un riesgo no muy grande. Y en ese momento se produce por cuestiones operativas, que esto es lo que produjo el derrumbe final, el retiro del comandante alemán, el comandante supremo alemán en Italia, el general mariscal de campo Albert Kesselring. Kesselring es trasladado al frente sur, a espalda de Schörner. Schörner defiende el frente del este y Kesselring el del sur. Porque Alemania estaba a punto de dividirse en dos, como contamos los otros días. Es decir, a punto de dividirse en dos. Y ahí lo ponen a Kesselring. Cuando lo ponen a Kesselring, Italia queda, el que fue segundo de Kesselring, el general como era Heinrich von Vietenhoff-Schell, queda como comandante supremo. Y Vietenhoff dice, no se puede hacer nada sin la autorización de Kesselring. Entonces Wolf tiene que viajar a Alemania, hablar con Hitler, hablar con Himmler, bajar, hablar con Göring, hablar con Kesselring y finalmente volver a Italia en una maratón increíble para aceptar las negociaciones en Suiza. Pero el tema era ese, por eso en Trieste, que era el punto clave, el punto de inflexión clave para que entraran las tropas, primero los partisanos de Tito y después atrás el Ejército Rojo, si acaso se daba esta posición, que yo creo que Stalin no la contemplaba. No, Stalin amagaba, asustaba con eso porque servía. No quería abrir un por flanco. eso no protestó tanto. Stalin protestó cuando se enteró que en Suiza había negociaciones, porque se enteró seguida por la Orquesta Roja, la Orquesta Roja estaba en Suiza, cuando se entera protesta, pero claro, como no lo va a hacer ese movimiento, para mí fue una amague, evidentemente fue una amague. Por eso el hombre que tenía el puerto de Trieste en sus manos, que era el general Odilo Globochenko, cuando le dijeron la orden militar era volar el puerto si había amenaza partisana, y se lo preguntaron a Globochenko, y Globochenko dijo, no lo voy a hacer, quédense tranquilos, no lo voy a hacer a los italianos y a los alemanes. Por eso, ojo, yo dije al comienzo, había varias líneas de negociación paralelas, había todo esto que es una madeja que nos llevaría programas y programas a ver qué estaba, pero fundamentalmente se estaba buscando desesperadamente una vía de contacto con uno con otro. Es más, una vez leí en una publicación italiana algo que resumía todo perfectamente. Dice, en el norte de Italia, en los últimos días, había dos grupos de tareas específicamente abocados a la captura de Mussolini.
uno norteamericano que dependía del comando de las Fuerzas Armadas, pero se supone que estaba vinculado por la OSS, la precursora de la CIA, con Allen Dulles desde Suiza. Sí. Que era un grupo. Y otro grupo de tareas británico, que creo que hasta daba el nombre del comandante, pero con un detalle. Los norteamericanos buscaban capturar a Mussolini vivo, porque lo querían tener, eventualmente también lo querían hacer un proceso teatral público, como después hicieron en Nuremberg. En ese contexto, para el contexto norteamericano, sí. Wolf negociaba la liberación de Mussolini, que lo dejaron en Suiza, al exilio, y le dijeron eso es imposible. Se tiraron, absolutamente por eso, todas las variantes de negociación son infinitas, pero a lo que voy es esto. Ahora ahí viene el detalle, un detalle no menor, de que los norteamericanos lo buscaban a Mussolini para capturarlo, para llevarlo, para usarlo, para lo que fuese, pero los británicos, en cambio, tenían otra finalidad, lo buscaban para matarlo. Sí, exacto. Y por eso, quien lo asesina a Mussolini, Walter Audicio, que se hacía llamar Coronel Valerio, cuando Mussolini es capturado, lo mandan a matar. En dos palabras, el famoso tema que dio ríos de tinta, cómo se lo captura Mussolini. Mussolini escapaba con un grupo, una caravana de autos, 10, 12 autos. No, pero ¿por qué no hacemos antes? ¿Por qué no hablamos primero de las negociaciones en Milán? Porque lo vamos a hacer a tiempo. Bueno, por eso, a la salida, es decir, de las negociaciones, en en Milán, en la Nunciatura Apostólica, donde concurrió Mussolini con el gobierno, y el Comité de Liberación, el cual estaba presidido por el general Cadorna, pero estaban los jefes partisanos, había un partisano que no hablaba italiano. Es importante decirlo, que tenía un traductor. Y Mussolini dijo, ¿ma questo chi è? ¿Quién es este tipo? Que no habla italiano, es un partisano italiano que no habla italiano. Era un agente inglés. Eso está estudiado en Giorgio Pisano. Pisano tiene un estudio, porque Pisano siguió estos temas hasta los años 91, 92, con los últimos sobrevivientes y demás. Esto es importante. Ahí es donde Mussolini, cuando sale de la Nunciatura, porque él estaba negociando para pasar el gobierno. Hay una intención de pasar el gobierno a los militares y decir, bueno, yo sigo el famoso reducto de la Valtellina, que tampoco existió, ¿no es cierto? El reducto de la Valtellina. Por eso, lo de la Valtellina, que salió de Milán, era la última carta que tenía Mussolini, que le fracasa en 48 horas cuando él da orden de que las unidades fascistas todavía resistentes en el norte de Italia se agrupen en la Valtellina, una región que desemboca el río, creo que se llama Adda, que desemboca en el lago di Como, ¿no? Como último reducto. Y cuando ve que sus tropas no pueden organizarse porque ya estaban neutralizadas, capturadas, atacadas, etc., es que decide escapar, cuando ve que no puede organizar una última resistencia. Pero todos esos... Había dos objetivos, o la Valtellina o continuar hacia Austria. Por eso. Porque para eso estaba el custodio, se iba con una custodia de las SS que después lo separaron. Sí. El teniente Birser, eso está en la memoria del teniente Birser. Que realmente habría sido, no digo inoperante, pero no habría estado a la altura de aconsejarlo. Que es el que le aconseja a Mussolini ponerse un capote alemán y un casco y meterse dentro de una columna alemana de antiaérea, creo que era, que iba a cruzar y que estaba negociando esas cosas con los guerrilleros, que estaba ese Pierluigi del Stelle, que era un comandante local, aunque era abogado el tipo, pero había adherido a la brigada, una variante, una subunidad de la brigada partisana Garibaldi. Es sabido cómo se produce. Mussolini estaba efectivamente escondido figuraba como uno más de los soldados alemanes con casco y todo, y los partisanos piden revisar la columna porque ellos lo que negociaban con los alemanes era, nosotros los dejamos pasar, pero si hay fascistas, los detenemos nosotros. Ellos lo que querían era que no se escaparan fascistas. Esa era la directiva que tenían. Y así es como, al recorrer la caravana, van mirando uno por uno dentro de todo, y según se cuenta, pasa por el auto donde estaba Mussolini
y después ¿qué pasa? Le dice, era el llamado Pedro, le dice al comandante de la unidad norteamericana, ese es Mussolini, y entonces los alemanes aceptan entregarlo a él y a otros fascistas. Esa es la versión, llamémosle, oficial. Sí, la versión oficial. El problema es que la ruta está mal elegida, hay una serie de errores que todavía no han sido aclarados y que el hombre que más ha investigado esto, y ahí se quedó, pues se murió, era Giorgio Pisano, donde acá hay un gato encerrado, tenemos que entenderlo, porque no puede ser que los partisanos que participaron, que vieron morir a Mussolini, vivieron 10 o 15 días más, fueron muertos por sus propios colegas. Esto es una de las cosas. Y segundo, los que sobrevivieron, que se metieron varios metros bajo tierra como topos, en los años 80 y 90 tenían miedo de hablar. Acá hay un gato encerrado que todavía no ha saltado, es decir, hay algo que todavía, por eso el revisionismo histórico tiene que investigar. Walter Audicio, que fue el asesino formal, pero eso es formal, oficial, murió tiempo después. Pero la clave del asunto era lo siguiente. Mussolini, es sabido y está testificado por varias personas, había un camioncito, sería una camioneta, o dos camionetas que estaban repletas de, ¿cómo se llama?, biblioratos, con documentación que Mussolini había sacado de la Cancillería para llevarlo y tenerlo en su documentación para su eventual defensa y todo. Pero notablemente tenía en mano un portafolio que todavía él comentó a sus allegados. Este portafolio es el salvoconducto, el salvoconducto mío para llegar a la frontera. Sí. ¿A qué se refería Mussolini? Ahí viene algo que ha sido motivo de ríos de tinta, pero concretamente todas las evidencias investigadas conducen a que lo que Mussolini llevaba en ese portafolio era una colección de correspondencia secreta que él había mantenido con Churchill antes, pero sobre todo durante la guerra. Algunos dicen que podrían ser 54 cartas, con sus correspondientes respuestas. Hasta el día de hoy no se sabe nada. Claro. La conjetura es eso. Es más, esa conjetura. Es más, hubo material disperso cuando en la última etapa, y que lo levantó uno, levantó otro, después Churchill desesperado mandó gente, después se instaló a pintar. Algo pasó. Evidentemente había algo allí, pero todo esto es conjetural. Por eso, quería completar esto porque este episodio final de Mussolini, más allá del asesinato, la brutalidad que comete... Pues fue muy ignominioso, porque no había una demonización de Mussolini, incluso por los aliados como sucedía. Hasta había cierta simpatía en el ambiente ítalo-americano, por eso un juicio a Mussolini hubiera tenido connotación. No había alguien que quería que muriera. Los comunistas recalcitrantes, por eso, fueron, como en otras oportunidades, un instrumento funcional de los verdaderos interesados en esto. Por eso se habla mucho, porque cuando va el comandante Valerio, Walter Audicio, que es el que se arroga la muerte de Mussolini, aunque está también discutido, ¿qué ocurre? La orden la da el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, que presidía Cadorna, pero que no respondía al Comité de Liberación Nacional. El comisario político era el que fue presidente de Italia, Sandro Partini. Sí, es claro. Y ahí estaba Amendola también. Sí, y Amendola. Perdón, Partini y Amendola, sí, los dos. Luigi Longo. Y Luigi Longo, pero el que entró a la nunciatura de Milán y se cruzó con Mussolini en las escaleras, y Mussolini no lo reconoció, y él tampoco a Mussolini. Él dice, eso es lo que cuenta Partini. Si no lo hubiera matado en ese momento, ya dice Partini, esa bravata. Pero Partini probablemente es el autor ideológico de todo, o compartido. El historiador Ballester, Rafael Ballester, un historiador menor pero muy ameno, dice, Walter Audicio, el coronel Valerio, es un parásito de la gloria ajena. Si dentro de un siglo su nombre figura en los libros de historia, fue porque fue el asesino de Mussolini. Terrible lo que dice. Porque además Mussolini no fue fusilado, fue asesinado, ametrallado. Fue además ignominiosamente, porque es una cosa que ha provocado horror incluso en los antifascistas. Yo digo siempre que la imagen, debiera acordarse eso muy bien, la imagen de Mussolini y sus jerarcas muertos y colgados en la Piazza Loreto de Milán
es el símbolo de los derechos humanos de la nueva democracia aliada. Sí, ¿no? claro. Porque es el símbolo de lo que ocurrió y ni hablar. Había mucho Pero hay odio, una frase, hay había una gran, mucho odio, una pero frase no- del gran escritor rumano que vivía en Francia, escritor francés, el mejor prosista de la segunda mitad del siglo XX, Émile Cioran, que dice las últimas horas de una gran guerra es un cruce entre telegramas militares y plegarias. Y realmente fue así. Bueno. Es decir, Ahora, el final fue hemos terrible, por llegado eso. al final. Redondear, porque nosotros tratamos de que no, pero para los espectadores, nosotros tratamos de redondear un capítulo dentro de esto que tiene muchísimas aristas. El objeto del programa de hoy, como está claro, fue dar un apretadísimo panorama de qué pasó con el principal aliado de Alemania y cómo termina esto con el Es evidente, episodio sí. de la muerte de Mussolini que deja. Es evidente. Vamos a ver si en el próximo programa hacemos algo parecido que nos salga más coherente con respecto a Francia, el otro gran actor, y luego volvemos al teatro de Alemania. Bueno, Bien. volviendo a lo de Italia, sí, lo repito, la frase de Cioran, que es fundamental, y además en la desesperada preocupación del quiebre de Italia en dos. Eso llevó a las negociaciones de Suiza, no solo el agotamiento alemán, sino el peligro de que el norte de Italia se hubiera convertido en eso. Creo que los únicos que sabían que eso no era así eran Churchill y Stalin. Eso creo que lo sabían. Bueno, hasta la próxima.